A ti, Grisel, muchísimas gracias por esta charla tan interesante. Hemos recibido unos comentarios muy favorables y muy buenos y agradecemos todo el conocimiento que nos compartes a partir de tu experiencia y de toda la investigación en el laboratorio. Y bueno, tenemos acá un par de preguntitas, creo que nos da el tiempo para responderlas todas. Y nos dice Hilda, ¿cómo se puede reforzar los vasos sanguíneos en caso de que sean débiles o delgados? Sí, muchas gracias. Todavía no lo hemos hecho, entonces la respuesta que vaya a dar aquí es solamente van a ser hipótesis, pero lo que nos gustaría hacer en ese caso es si necesitamos el endotelio. Ahorita solamente tenemos canales huecos dentro de nuestra fibra. Eso no cumple con las funciones ni mecánicas ni funcionales de los vasos sanguíneos que tenemos en nuestros maravillosos tejidos. Entonces, creemos que introducir células endoteliales vasculares que tengan una permeabilidad adecuada y que formen su matriz extracelular robusta nos va a permitir reforzar esos vasos sanguíneos y realmente, por ejemplo, en los videos que les mostré en donde hacíamos perfundir la suspensión de partículas verdes fluorescentes, tuvimos que hacerlo con un pedacito pequeño de nuestra fibra. Porque si intentamos hacer eso con una fibra muy larga, todavía no es posible, todavía no lo podemos hacer y necesitamos hacer precisamente lo que menciona Silda, reforzar nuestros vasos, hacerlos también más funcionales biológicamente. Pero bueno, ahí vamos en el camino. Muchas gracias, Grisel. Bueno, te cuento que tenemos personas que nos acompañan desde México hasta Argentina. También tenemos personas de Brasil y bueno, mi portugués no es tan bueno, Ujú. pero nos están preguntando si existe la intención de utilizar estos filamentos para construir andamios con textura de tejido blando o quizás para rellenar huecos en tejidos rígidos. Ah, la verdad es que no lo habíamos pensado, pero pues también es una buena oportunidad estos foros para abrirnos a ideas y ver si de alguna manera podemos contribuir o digo con o sin nuestra ayuda, pero si ven alguna funcionalidad que pudiera tener esto para esa aplicación, con gusto les puedo compartir los artículos también. Si quieren involucrarnos, también les podemos mandar nuestras puntas de extrusión o sea, abiertos a colaboración. La verdad es que es un tema que no había pensado, no tengo mucho que aportar ahí, me falta mucha expertise. Pero por supuesto, si creen que se benefician estas aplicaciones de hacer capas de manera eficiente y de colocar ahí células vivas o incluso solamente tener las capas sin células, pues me encantaría que lo adoptaran. Es bien barato, es bien fácil de hacer, entonces que no les asuste lo de caótico porque no tiene nada de complicado ni de rocket science, la verdad. Ok, ok, bueno. Wilber también nos pregunta por acá, buenos días, ¿esas herramientas de mezclado permiten el paso de luz a través de su pared externa? Específicamente me gustaría saber si pasa luz visible. Em, sí, porque de hecho nosotros los entrecruzamos, bueno, nosotros usamos luz ultravioleta. Utilizamos LAP o Irgacure como fotoiniciador y las entrecruzamos con luz ultravioleta cuando usamos Yelma. No hemos intentado con luz visible, pero pues no veo que hubiera alguna dificultad en hacerlo. Claro, va a depender también del caso específico. Si tenemos alguna tinta que por alguna razón ustedes utilizan alguna tinta opaca que impida el paso de luz, ahí sí se puede hacer un poquito más retador el proceso. Em, pero con las condiciones que ahorita tenemos, no hemos tenido problemas con el paso de luz ultravioleta. Esto es lo que puedo decir hasta ahorita. Sí, no quiero complicarla más. Sí. Perfecto, ok. También nos dice Oscar, gracias de antemano por la interesante charla y las respuestas. Y nos pregunta cómo influye el módulo de elasticidad de los hidrogeles en el proceso de bioimpresión caótica. Sí, bueno, va a depender de cuáles fibras utilicemos, pero por ejemplo, aquí lo que hizo Andrea fue, estos solamente son 5 tipos de fibras, pero
hay más posibilidades como lo pudieron observar. Entonces, con estas configuraciones, con estas arquitecturas, sí podemos ver que hay un efecto de introducir más o menos capas del alginato de alta viscosidad, que lo que nos provee el soporte mecánico en las fibras. Si hacemos una fibra con 100% alginato de alta viscosidad, pues el módulo elástico, digo, estos están en kilopascales, no estamos en el orden de megapascales, no es un material, son hidrogeles, siguen siendo hidrogeles suaves, pero sí podemos tener un fine tuning dentro de esa suavidad de los hidrogeles para hacerlos más resistentes si colocamos más o menos capas de alginato de alta viscosidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, en donde solamente tenemos una, dos, tres, cuatro capas de alginato de alta viscosidad, el módulo elástico permanece inferior a 5 kilopascales, pero si lo incrementamos con una entrada más de alginato de alta viscosidad, un octavo más de la composición de la fibra, logramos casi duplicarlo. Entonces, de hecho, en nuestros experimentos, este es un buen compromiso entre tener suficiente espacio para las células y tener un módulo elástico adecuado para, no estoy diciendo que sea súper resistente, pero adecuado para lograr el cultivo por más tiempo, no solamente 7 días. Y aquí, bueno, también hay que pensar que eso es una condición inicial, es una condición, son las fibras sin células, pero lo que esperaríamos eventualmente en el cultivo conforme vaya madurando es que las mismas células vayan generando su matriz extracelular y vayan generando un tejido que vaya haciendo el constructo cada vez más robusto. Eh, entonces, es un proceso dinámico. Cuando pensamos en tejidos, hay que siempre tomar en cuenta que es un proceso dinámico que va a ir cambiando en el tiempo, en propiedades mecánicas, en características, pues en todo. Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Creo que eso también contestó a las preguntas de Gerardo, que decía que cómo influyen factores como la temperatura, presión, campo eléctrico magnético en la arquitectura de la fibra. Y bueno, comentarte que nos están agradeciendo enormemente por tu charla, que es muy enriquecedora. Nos dicen que hay personas que no son expertas en el campo y aún así aprendieron muchísimo el día de hoy. Y también Tania nos pregunta si esta técnica en cultivo celular también puede funcionar para vacunas. Sí, no sé qué estás pensando, pero sí, así como lo pienso yo, sí, porque si es en producción de vacunas, por ejemplo, em, ¿se acuerdan que les platiqué de las bacterias? Sentimos que se podría aprovechar, no es ahorita el campo de interés nuestro, pero que se podrían aprovechar las capas internas de los hidrogeles para hacer coexistir, por ejemplo, bacterias que produzcan un sustrato para una bacteria vecina que tome ese sustrato y genere un producto de alto valor. ¿Podría ser eso a lo mejor algo relevante para hacer anticuerpos monoclonales o vacunas en donde tengas esa coexistencia de células, a lo mejor células recombinantes, que le den así como el sustrato, la célula bacteria vecina para producir el producto de alto valor? A lo mejor sí. O incluso por ahí algún colega en algún congreso me comentaba que hasta para fomentar el autoassembling o autoensamblaje de proteínas para hacer proteínas con unidades funcionales independientes, pero a través de estas interfaces complementarlas y formar vacunas o proteínas más complejas también se podría hacer. Entonces, digo, me encanta que estén ahí surgiendo algunas ideas que a mí no se me han ocurrido, que no son de mi expertise, porque pues estaría muy padre que también se aprovechara para otros campos que no son de nuestro campo de experiencia. Claro que sí. Bueno, yo creo que nos da tiempo para responder unas tres últimas preguntas. Nos pasamos 5 minuticos, pero no importa. Y dice acá, ¿cuál es el nivel de toxicidad del producto? El nivel de toxicidad del producto, pues hasta ahora lo hemos probado solamente en pruebas in vitro. Todo lo que hemos visto ahorita no tienen contacto directo con organismos vivos, salvo el CAM, de la membrana
coriolantoidea que les mostré aquí. No es tóxico, en este caso no fue tóxico, es el único, hasta ahora el único modelo animal en el que lo hemos probado. No lo hemos probado implantado, pero todos los componentes que hemos usado hasta ahora ya se han demostrado en otras publicaciones por otros colegas que son biocompatibles. Entonces, pues me atrevería a decir que no son tóxicos. Por supuesto, hay que cuidar siempre la aplicación. Es una pregunta que se debe contestar desde ¿para qué? ¿Cuál es la aplicación? Y entonces hacer el análisis adecuado para esa aplicación. Pero en el contexto en el que lo hemos usado y los ingredientes, si me lo permiten, que hemos utilizado, no tendrían razón para ser tóxicos. Ok. Y también nos preguntan cómo se podrían utilizar sensores químicos integrados para monitorear el tiempo real de la homeostasis iónica en un tejido endotelial bioimpreso caóticamente. No sé, ahí sí se las debo, porque no lo hemos hecho. Bueno, y también nos dicen acá, ¿podría diseñarse un sistema bioimpreso caóticamente que incluya gradientes de concentración de un principio activo para estudiar respuestas celulares espaciales? Ah, sí, sí, ese está muy emocionante, por supuesto. Sí, y hay algunos de estos pruebas de concepto que hemos mostrado en algunos de los artículos, en donde probamos gradientes de las biopartículas de las partículas de biovidrio activo para mostrar que puedes hacer esos gradientes, que totalmente tienen todo el sentido utilizarse cuando queremos hacer un tejido, porque nuestros tejidos naturales ocurren esos gradientes de manera natural. Y lo que vean las células en su microambiente va a definir su curso, ¿no? Su expresión. Si usamos, por ejemplo, células madres, es algo que nos gustaría mucho hacer, tener constructos en donde tengamos gradientes y nichos específicos de microambientes y que ellas se entiendan, dependiendo de lo que ven en su estría o en su compartimento, a qué diferenciarse. Entonces, definitivamente se pueden generar. Con esto es uno de los poderes más importantes, creo yo, de la técnica, esa capacidad de microcompartimentalizar constructos con células vivas en el interior y que esas células vean esas diferencias de esos microambientes en su, pues sí, en su sitio específico. Entonces, eso totalmente sí se puede hacer, definitivamente. Excelente. Y bueno, Grisel, me gustaría sumarme a todos los comentarios de agradecimiento que tienes acá en el chat. Ha sido en verdad una charla extremadamente enriquecedora, interesante, hemos aprendido muchísimo y como siempre darte las gracias por participar en nuestros eventos, por hacer parte de la comunidad de ACS y obviamente por hablarnos en español, en nuestro idioma, de todas las investigaciones que podemos hacer en la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, Juliana, y a todos los que me escucharon con tanta paciencia y por sus preguntas. Y bueno, pues aquí estamos a la orden. Ojalá que algunos nos puedan visitar por acá en el norte de México. Nos daría un gusto enorme recibirlos.